Hola, estamos aquí para resolver el primer problema propuesto sobre máquinas síncronas. Se trata de una máquina síncrona de 1 megavoltiamperio, 6600 voltios y 50 hercios. Se sabe que el estator de la máquina está en conexión estrella y además nos dan los siguientes datos de medidas realizadas sobre la máquina. En primer lugar, se mide la resistencia de los devanados entre los terminales del estator, con la máquina desconectada y con los devanados a temperatura de trabajo, resultando un valor de 2 ohmios. Luego, posteriormente, la máquina se arrastra con un motor primario a su velocidad nominal y a un determinado valor de la intensidad de excitación, la fuerza electromotriz inducida en la máquina, o la tensión de salida en vacío, es de 6616 voltios. Finalmente se realiza un ensayo en corto, obteniendo la característica de cortocircuito, que es una línea recta, como ya hemos dicho, y por extrapolación de la línea recta que se obtiene, para el mismo valor de intensidad de excitación considerado en la medida en vacío, pues se determina que la intensidad que circularía sería de 254 amperios. Entonces, para esa intensidad de excitación, a la cual se conoce la tensión de vacío y la intensidad en corto, se pide los valores de reactancia e impedancia síncrona, usando básicamente el método de Beck-Schembul, y por otro lado la regulación de tensión del alternador cuando éste trabaje a media carga con un factor de potencia en atraso. Bien, vamos a pasar a la resolución del problema. En primer lugar, vamos a acometer la resolución del primer apartado, donde se nos pide el cálculo de la impedancia síncrona. Sabemos que para una determinada intensidad de excitación tenemos una tensión de vacío de 6616 voltios y una intensidad en cortocircuito de 254 amperios. Entonces vamos a determinar, pues utilizando el procedimiento de Beck-Schembul, vamos a determinar los parámetros de la impedancia síncrona. Por otro lado, nos dicen que se efectúa una medida de la máquina desconectada. Si nosotros consideramos las 3 bobinas del estator de la máquina, que nos han dicho en el enunciado que están conectadas en estrella, nos dicen igualmente que se está midiendo, vamos a suponer que tenemos un instrumento de medida de ohmios y estamos midiendo entre dos terminales cualesquiera con nuestro instrumento digital, pues nos están diciendo de que la medida que se ha efectuado es de una resistencia de 2 ohmios. Bien, eso quiere decir que podemos calcular la resistencia de cada bobina. Si uno observa, las dos bobinas entre las cuales se está midiendo estarían en serie, por lo tanto la resistencia de una bobina sería la resistencia medida partido por 2. Serían 2 ohmios entre 2. Un ohmio es el valor resistivo de cada bobina. Por otro lado, podemos calcular el módulo de la impedancia síncrona. El módulo de la impedancia síncrona, sabemos que para un determinado valor de intensidad de excitación será el valor de la fuerza electromotriz inducida entre el valor de la intensidad de corto. Esto, si alguien no se acuerda, puede consultar la teoría correspondiente al método de Beck-Schembul. Entonces, tenemos que utilizar los dos valores de magnitudes eléctricas que consideramos aquí. Hay que tener en cuenta una cosa: en esta ecuación, al estar calculando un parámetro de la máquina por fase, los parámetros eléctricos tienen que ser por fase. La máquina está en estrella, entonces la intensidad medida, que siempre es de línea, pues coincidirá con la intensidad de fase, es decir, la intensidad de corto es una intensidad de fase, pero la tensión medida, la E sub 0, que es la tensión terminal medida en vacío, es una tensión, al ser en estrella, una tensión de línea, y entonces tendremos que calcular la tensión E sub 0 de fase,
que sería pues la E sub 0 medida entre raíz de 3. Tenemos que será 6.616 voltios entre raíz de 3, resulta pues 3.820 voltios. Bien, dividiendo 3.820 voltios entre el valor de la intensidad para el mismo valor de I de excitación, nos resulta pues una impedancia de 15,04 ohmios. Ese es el valor de la impedancia síncrona por fase. Es uno de los datos que se nos pedía. Pues lo vamos a enmarcar. Por lo tanto, la reactancia síncrona, por simple aplicación del concepto de impedancia, su módulo, el valor de la reactancia síncrona, podremos calcularlo una vez conocido la impedancia y la resistencia, pues aplicando la fórmula del módulo. Será raíz cuadrada de 15,04 al cuadrado menos 1 al cuadrado, pues tendremos 15 ohmios. Como podemos ver, el valor de la impedancia síncrona coincide prácticamente con el valor de la reactancia, y el valor de la resistencia es muy pequeño. Esta situación ocurre en la mayoría de las máquinas síncronas. Bien, a continuación vamos a resolver el apartado B, donde se nos pedía la regulación de la máquina. Bien, se entiende por regulación de la máquina la siguiente expresión. Sería la fuerza electromotriz en vacío de la máquina menos la tensión entre terminales dividida de la tensión entre terminales. Si la regulación se expresa en tanto por cien, pues esta expresión habrá que multiplicarla por 100. Aquí da igual que las tensiones se expresen en valores de línea o valores de fase, puesto que al aparecer las tensiones en el numerador y en el denominador, se simplificarían los factores de conversión de pasar de línea a fase. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nos dan una situación. Nos dicen que la máquina va a estar a media carga, a mitad de plena carga, y que el factor de potencia es de 0,8 en atraso, es decir, inductivo, como ya hemos insistido con anterioridad. Bien, la tensión de línea vamos a suponer que se supone siempre, salvo que se diga lo contrario, que es la nominal de la máquina, que como sabemos de los datos es de 6.600 voltios. Como para calcular la E lo vamos a calcular en valor por fase, vamos a determinar la tensión de línea por fase, que al estar en estrella sería 6.600 entre raíz de 3, que resulta 3.810,5 voltios. Y ya una vez que tenemos la tensión, aplicamos la ecuación de Kirchhoff en la malla. En la malla que tenemos por fase sería una fuerza electromotriz E sub 0, la resistencia síncrona, la reactancia síncrona que acabamos de calcular en el apartado anterior, y aquí tendríamos la tensión de salida, V, y esta sería la intensidad de salida. Aquí tendríamos conectada la carga correspondiente que nos está solicitando la potencia indicada. Entonces, tendríamos que en esta malla se cumpliría que la fuerza electromotriz inducida, aquí en este tipo de máquina, evidentemente todas las operaciones hay que realizarlas con valores complejos. Vamos a utilizar, por supuesto, valores por fase, puesto que en esta ecuación que estoy escribiendo de la malla van a aparecer parámetros internos de la máquina por fase. Entonces sería la E sub 0 por fase, sería igual a la tensión de línea por fase, fasor, más el producto o la caída de tensión en la impedancia síncrona. Bien, sustituyendo sería la V, el dato que hemos calculado antes, 3.810,5. Vamos a tomar como referencia
como hemos hecho en las clases de teoría, siempre hemos situado la tensión V con fase 0. Y a ellos le sumamos el valor de la intensidad por el de la impedancia. La impedancia ya la podemos calcular porque sabemos el valor de resistencia y el valor de la reactancia. El valor de la resistencia era 1 ohmios y el de la reactancia 15. Esto resulta 15,03 girado 86,19 grados y estos son ohmios. El valor de la intensidad. Bien, podemos calcular el valor de la intensidad nominal pues a partir de la potencia aparente nominal que nos dan como dato y la expresión de la misma, ¿no? Sabemos que potencia aparente nominal, voy a escribirlo aquí, potencia aparente nominal es raíz de 3 veces la tensión por la intensidad, ¿no? Pues despejando de ahí el valor de intensidad nominal, nos resulta esto. Tendríamos por lo tanto, S es 1 megavoltiamperio, raíz de 3, y V 6600. Resultando una intensidad nominal de 87,48 amperios. Como la intensidad que se dice que está dando, o la situación en la que está trabajando, es la mitad de plena carga, pues tendremos que el valor del módulo de la intensidad sería la mitad de 87,48, es decir, 43,74 amperios. Ese es el módulo de la intensidad. Como el factor de potencia es de 0,8, esto indica que el ángulo de la intensidad estará trazado 36,87, que es el ángulo que corresponde con un factor de potencia 0,8. Con respecto a la tensión, como la tensión la estamos fijando con fase 0, pues tendremos que aquí tendremos por un lado el valor de la impedancia y por otro el de la intensidad. En atraso, porque como hemos dicho, se trata de una carga inductiva. Esto nos resulta un valor de fuerza electromotriz de 4.268,3 y un ángulo de carga de 6,71 grados. Estos son voltios. Esta sería la E. Por lo tanto, la regulación solicitada la podemos calcular aquí arriba. Vamos a desplazar esta expresión que hemos recordado aquí para dejar sitio y poder calcular el valor de la regulación. Sería por un lado el valor de E, calculado 4.268,3, menos el valor de la tensión 3.810,5. Aquí solamente se expresan los módulos divididos del valor de la tensión y multiplicado por 100. Esto resulta una regulación de 12,01%. Y con esto queda finalizado el problema en sus dos apartados. Vamos a tocar aquí.